Muy a menudo se ha pensado en el racismo como algo que protagonizan otros países, ¿no? En 2023 estrenaste Infiltrado en Vox en el Teatro de Barrio. Me gustaría hablar del fenómeno del tokenismo. Personas pertenecientes a colectivos vulnerables, históricamente marginalizados, que se instrumentalizan para de alguna forma convertirse en un escudo para que una formación pueda decir ¿pero cómo vamos a ser machistas si nos lidera una mujer? Si hablamos de personas racializadas tenemos el ejemplo de Bertrand Dongo. Das comienzo al libro con una frase lapidaria que es: durante mucho tiempo me odié por ser negro. Naces y creces, ¿no?, en un entorno en el que tú te sientes uno más. Poco a poco la sociedad se encarga de decirte que tú eres diferente y que muchas de tus experiencias negativas en tu vida tienen que ver con el hecho de, en este caso, de que seas una persona negra, ¿no? Todavía no tienes el conocimiento ni las herramientas para identificar eso como un racismo. Hace que al final acabes enfocando en ti, ¿no? Es como imposible que nadie adivine, ¿no?, o piense que soy una persona de Huesca. Me dirán que soy estadounidense, francés, británico, por supuesto africano, de todos los países africanos, pero jamás una persona española. En España creo que hemos vivido en una ficción en la que se dice que España ha sido siempre blanca. Mira la brutalidad policial en Estados Unidos, cómo matan en este caso a los negros, ¿no?, por hacer nada. En España también se para más a las personas negras, hasta 7 veces más, ¿no?, según datos de un estudio de la Universidad de Valencia y de Oxford, pero las consecuencias pueden ser otras, como por ejemplo acabar en un centro de internamiento de extranjeros. ¿Cómo podemos hacer para que no haga falta ganar una Eurocopa para que se te considere con la dignidad de un ser humano, seas una persona negra, seas menor, seas migrante o no? Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de No Obstante. En esta ocasión nos acompaña Moja Jereu, periodista y activista antirracista de nacionalidad española y gambiana, autor del libro ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Muchísimas gracias por haber venido, me alegra mucho que estés aquí y perdóname y te agradezco tu paciencia infinita porque hemos tenido algunos problemas, algunos contratiempos y hemos tenido que posponerlo, pero me hacía mucha ilusión que estuvieras aquí. Pues muchas gracias por la invitación, claro que sí. Tu libro aborda la omnipresencia del racismo en España, incluso aquel racismo más sutil o menos explícito, ¿no?, que lo impregna todo, y el propio título ya da a entender que a menudo no se piensa en los españoles afrodescendientes como españoles, sino que parece que siempre quedáis relegados a ser extranjeros eternos, ¿no?, el típico vete a tu país cuando tú naciste en Huesca. Y no sé, quería que me comentaras un poco. Otro tema que también me parece interesante, que es algo que también has comentado en diversas ocasiones, es como muy a menudo se ha pensado en el racismo como algo que protagonizan otros países, ¿no? Bueno, esto de la brutalidad policial, racista, es algo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, aquí en España somos muy... En fin, que parece que siempre focalizamos en otras latitudes y no hacemos suficiente autocrítica. Bien, con el tema de la extranjerización pasa una cosa muy curiosa. En España creo que hemos vivido en una ficción absoluta en la que se dice que España ha sido siempre blanca hasta hace 30 o 40 años en los que de repente empezamos a aparecer las personas racializadas inmigrantes, ¿no?, o las personas no blancas. Sin embargo, la propia historia nos desmiente eso, ¿no? Eso ignora completamente la historia colonial de España, en la que, por ejemplo, hasta hace algo más de 50 años, Guinea Ecuatorial era una provincia española, ¿no?, un territorio colonizado en el continente africano, y todas las personas que nacían en Guinea Ecuatorial eran personas españolas, ¿no? Ignora también, ¿no?, cómo ha habido épocas en las que en la propia península pues estaban los musulmanes, o épocas en las que casi el 25% de la ciudad de Sevilla, por ejemplo, eran personas negras, ¿no? Ignora el hecho de que África está a 14 kilómetros de España, ¿no?, y que es imposible que a lo largo de la historia no se hubiera cruzado, ¿no?, de entre ambos territorios hasta hace 30 o 40 años. Ignora también la colonización en Latinoamérica, ignora un montón de cuestiones que hablan de que la sociedad española nunca ha sido solo blanca, ¿no? Y seguimos heredando eso, ¿no?, con esta idea de que si eres blanco eres español y si no eres blanco eres automáticamente extranjero. Y allí, por ejemplo, personas como yo o como otras, ¿no?, que hemos nacido aquí pero no somos blancos, somos siempre extranjerizados. Y obviamente, siendo de Huesca, ¿no?, pues es como imposible que nadie adivine, ¿no?, o piense que soy una persona de Huesca.
pero es que tampoco una persona española, ¿no? Antes me dirán que soy estadounidense, francés, británico, por supuesto africano, de todos los países africanos, de todos los países latinoamericanos, pero jamás una persona española, ¿no? Y yo creo que esa ficción de alguna manera tiene que cambiar. Y respecto al tema del racismo en otros países, bueno, España siempre se ha comparado, ¿no?, para quedar bien, ¿no?, en este sentido, ¿no? Es decir, mira la brutalidad policial en Estados Unidos, cómo matan en este caso a los negros, ¿no?, por hacer nada, por existir. Eso en España no pasa, ¿no? Ignorando que la raíz de ese problema, que en este caso es las paradas por perfil racial de la policía, ocurren también en todos los países, solo que en cada país, dependiendo de su cultura, de su política, de cómo se ha desarrollado la sociedad, las consecuencias son unas u otras. Pues, por ejemplo, en España también se para más a las personas negras, hasta 7 veces más, ¿no? Según datos de un estudio de la Universidad de Valencia y de Oxford, hasta 7 veces más se para a una persona negra que a una persona blanca en España, pero sí es cierto, ¿no?, que esa cultura, ¿no?, de la utilización de las armas que existe en Estados Unidos no existe aquí. Pero las consecuencias pueden ser otras, como por ejemplo acabar en un centro de internamiento de extranjeros. Por lo tanto, siempre se hace como una comparación, ¿no?, en este caso para que España quede mejor, pero en realidad eso lo que hace es ignorar el racismo que aquí existe. Das comienzo al libro con una frase lapidaria que es: durante mucho tiempo me odié por ser negro. ¿Cómo llegas a esa, no sé si epifanía, pero a reconocer que has tenido ese racismo interiorizado? Creo que es un camino al que de alguna forma la sociedad te va llevando, ¿no? En el que, por un lado, las únicas referencias que ves a la negritud, o por lo menos la mayoría de las referencias, son negativas, ¿no?, que tienen que ver con contextos de pobreza extrema, ¿no? Pues, por ejemplo, la imagen que se tiene del continente africano y de las personas que viven ahí, ¿no?, de continua pobreza, la narrativa esta de que hay que ayudar a esos países, ¿no?, que fomentan muchas veces las ONGs, y todo eso te va encaminando a esa imagen. Te va en la idea de las enfermedades, ¿no?, como ese lugar del que vienen las enfermedades, en el que todo el mundo está enfermo, que si el ébola, que si todo tipo de males, ¿no? Incluso lo vimos, ¿no?, en la pandemia, ¿no?, cómo se llegó a criminalizar a personas que llegaban en pateras diciendo que a ver si iban a traer el coronavirus, ¿no? Siempre hay como esa idea del lugar en el que vienen enfermedades. Luego, por supuesto, por toda la criminalización, ¿no?, que existe sobre la gente negra. Digamos que es muy difícil, ¿no?, abrazar la negritud cuando todos los estímulos que tú recibes, en este caso en el contexto español, tienen que ver con una cuestión negativa. Y luego, por otro lado, lo que te encuentras es que, a pesar de que tú naces y creces, ¿no?, en un entorno en el que tú te sientes uno más, poco a poco la sociedad se encarga de decirte de que tú eres diferente y que esa diferencia es negativa, ¿no? Y que muchas de tus experiencias negativas en tu vida tienen que ver con el hecho de, en este caso, de que seas una persona negra, ¿no? De que cuando estás en el colegio se te excluye de actividades, te insultan, ¿no?, por tu color de piel, cuando más adelante te apartan de grupos de amistad, cuando vas a jugar un partido de fútbol y te insultan por ser negro, etcétera, y empiezas a ver que muchas experiencias negativas de tu vida están atravesadas por el racismo, ¿no? Y en ese momento es cuando tú ahí dices, bueno, pues es que si no fuera una persona negra no pasaría por eso, ¿no? Y eso tiene que ver con que todavía no tienes el conocimiento ni las herramientas para identificar eso como un racismo, para entender que eso no es culpa tuya, sino que es culpa de una sociedad, no estás politizado, y por lo tanto eso hace que al final lo acabes enfocando en ti, ¿no? Y yo creo que el antirracismo te da la oportunidad de poder señalar quiénes son los culpables y los responsables de todas esas experiencias. Me parecía también muy interesante lo que comentabas sobre el tema de los referentes, ¿no? Que al final los productos culturales que consumes, las series, la literatura, estén contados desde esa perspectiva, desde esa mirada, con esa voz blanca. De alguna forma, claro, también contribuye, ¿no?, a que seas lo otro constantemente, y creo que muchas veces la gente no entiende hasta qué punto es normal que se acabe viendo la blanquitud o el acercarse a la blanquitud como algo aspiracional o algo deseable. Esto lo veíamos mucho también con el canon de belleza eurocéntrico, ¿no? E incluso hay quienes usan eso mismo para tratar de naturalizar o justificar ese supremacismo blanco, ¿no? De mira cómo intentan parecerse a nosotros. Es como, ostras, es que eso te otorga bueno, al menos la promesa tenue de poder ascender, aunque sea una fuga individual y aunque sea a costa de, bueno, luego hablaremos de tokenismos, pero aunque sea a costa de desmarcarte o denigrar al colectivo al que perteneces, ¿no? De no, me voy a parecer a quienes ocupan esa mesa del privilegio, ¿no?
Claro, yo creo que hay varias partes. Por un lado, el hecho de que la blanquitud se entiende como la norma, ¿no? Como lo estándar. Lo neutral. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando en un libro hay un personaje, ¿no? Nos dicen, pues Peter, las aventuras de Peter, ¿no? Y tú lees las aventuras de Peter y si no te dicen que es una persona negra, todo el mundo asume que es una persona blanca, a no ser que haya esa diferencia, ¿no? Y entonces se especifique, no, Peter, un chaval negro, ¿no? Y entonces ahí dices, vale, es negro, ¿no? Pero si no se te menciona, se asume que la normalidad es la blanquitud, ¿no? Y eso yo creo que ayuda mucho a modular la imagen que conformamos, ¿no? en la sociedad. Y luego, por otro lado, lo que comentábamos, ¿no? de los estereotipos y de la imagen, ¿no? Que se muestra a través de películas, series así. En 2017, junto a la gente de CEMOS 98, que es una asociación de Sevilla, hicimos un monólogo que era cómo sería mi vida si fuera un negro de película, ¿no? Y entonces ahí lo que hice fue recopilar un montón de representaciones de personas negras en el cine, en películas, series, fotografías, aplicaciones estereotipadas, todas esas representaciones, y luego a través de ahí construir una historia, ¿no? Desde pues que en las películas el negro muere el primero, cuál es la representación de las personas negras en las fotografías de las ONGs, ¿no? Había ejemplos como bastante curiosos, ¿no? Como una ONG que básicamente te decía, ¿no? El típico de adopta a un negrito, ¿no? Que es un poco así prácticamente lo que te están diciendo, adopta a un negrito, y era prácticamente como un supermercado, ¿no? En el cual tú ibas, no, quiero un chaval de entre 5 y 8 años de Zambia y que tenga esta manera, ¿no? Y te aparecía la foto, además, foto estereotipada, con la cara con suciedad y así, ¿no? O también cogíamos los ejemplos de una página que se llamaba Humanitarians of Tinder, ¿no? En la cual se cogían, ¿no? diferentes fotos de personas blancas que iban a países africanos, se hacían fotos con niños negros y utilizaban esas fotos para ligar, ¿no? Y era muy curioso, ¿no? Porque en esas fotos ni siquiera aparecían esas personas porque se asumía, ¿no? Porque da un mensaje muy potente, ¿no? Estamos tan codificados socialmente que una persona blanca rodeado de niños negros no hace falta ni que aparezca su cara en una aplicación de ligar, porque eso ya está diciendo mucho, ¿no? Está diciendo que es una persona solidaria, que ayuda al prójimo, ¿no? Y todo eso por esa imagen. Entonces cogíamos todas esas representaciones y construimos una historia para darle la vuelta, ¿no? Para denunciar todo esto, ¿no? Pero eso lo que nos pone es ante el espejo de cómo se ha modulado nuestra visión de las personas negras a través de todos esos materiales culturales, películas, series, fotografías, etcétera, y cómo hemos comprendido la negritud desde allí y no desde una cercanía, ¿no? Desde un conocimiento real y no tamizado por los estereotipos racistas. Hablando de representación, en 2023 estrenaste Infiltrado en Vox en el Teatro de Barrio junto a Anaí Beolí y Claudia Coelho, donde dramatizas, donde representas tu experiencia habiéndote infiltrado en el partido, en la formación de Santiago Abascal para verle las entrañas desde dentro. El colectivo United Unknown se encargó de facilitar la tecnología deepfake, de la que se sirve y en la que se apoya también la obra. Esto cuéntamelo un poco mejor. Bueno, por un lado, Infiltrado en Vox nace de la idea, después de haber visto la película de Spike Lee que se llama Black Klansman, que es un poco infiltrados en el clan, ¿no? Y que es la historia de un agente, ¿no? Que se infiltra en el Ku Klux Klan, ¿no? En aquella época, y bueno, cuentan esa aventura, ¿no? Entonces, después de haber visto eso, dije, ¿cómo sería esta historia en España, ¿no? Bueno, entonces lo más parecido que encontré fue Vox en este momento y me parecía como muy interesante. Y a través de esta idea de una comedia antirracista, lo que tratábamos era de denunciar, ¿no? Cómo la extrema derecha, en este caso Vox, utiliza el racismo para ganar rédito político, para sacar un apoyo social que de otra manera no conseguiría, ¿no? Entonces utilizamos esto. Infiltrado en Vox, tengo que decirlo, es una ficción, ¿no? Fantaseábamos sobre cómo sería la idea de cómo yo, una persona reconocida, ¿no? por la lucha antirracista, cómo se metería en Vox, ¿no? Y fue muy interesante hacer ese camino con las directoras porque pensábamos, vale, si yo me quisiera meter en Vox, ¿cómo lo haría, no? Pues tendría que hacerme como la idea de que soy un rebotado, ¿no? De la izquierda que me han decepcionado y sin embargo Vox sí habla las cosas claras, etcétera. Pero en realidad la gente cuando va a ver la obra, un efecto que creo que es muy interesante, es que, bueno, hay gente que llega por el título, ¿no? A ver cómo se infiltra en Vox. Pero en realidad lo que se encuentra es una historia antirracista, ¿no? En la que un
héroe, una persona negra, se infiltra, ¿no? Dentro de un partido que realmente crea un problema social, y cómo a través de esta historia y la interacción con los personajes, con los deepfakes y de otras maneras, con Santiago Abascal, con Rocío Monasterio y con otros, un poco se va denunciando el racismo en la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque yo creo que algo interesante es pensar en cómo Vox nace de la existencia del racismo estructural en España, ¿no? Y cómo lo potencia, lo lleva a una versión más radical de ese racismo para conseguir un rédito político. Pero la forma de acabar en este caso con esta extrema derecha es reduciendo esta brecha del racismo. Por poner un caso muy concreto, el caso de los MENAs, ¿no? Los menores migrantes. Allí esa situación solo se puede dar del abandono continuado, sostenido, que se ha venido dando desde hace muchos años sobre la situación de los menores migrantes, ¿no? Cómo se les mantiene en la calle, cómo están en los centros de menores en condiciones infrahumanas, cómo cuando cumplen 18 años se les da una patada en el culo, ¿no? Y se les deja en la calle sin papeles, sin recursos, sin educación, sin ningún lugar al que ir. Toda esa situación del racismo estructural es lo que hace que estos chavales estén en la calle, y es lo que hace que Vox lo utilice como chivo expiatorio de sus políticas, ¿no? Entonces, la forma, ¿no? En este caso, y un poco el planteamiento de la obra es cómo podemos combatir a la extrema derecha, pero cerrando las brechas y las desigualdades generadas por el racismo, ¿no? Esa es la verdadera solución, y no tanto entrando a responder concretamente cada una de sus barbaridades, porque ahí entramos en su marco y estamos completamente perdidos. Señalan el síntoma como si fuera la causa, básicamente. Eso bueno, pues me confundió el artículo de El Diario. En El Diario dijeron, tu experiencia real. Y claro, yo me quedé flipando. Dije, ¿cómo que su experiencia real? Porque la primera vez que yo había oído hablar de esto, dije, estará haciendo como en la película en la que sale también ¿cómo se llama? Bueno, el que salía en Star Wars, ¿sabes? En plan, Adam Driver. Adam Driver, eso es que no me sé los nombres de nadie. Pero claro, fue el Diario me ha confundido por completo. Pero bueno, yo también quiero decir que un poco juego con esa ambigüedad, ¿no? Tampoco lo voy así como desvelando, y además creo que el principio de la obra es como bastante realista, y muchísima gente al salir me dice, ¿pero esto pasó de verdad? O la gente dice, bueno, hasta esta parte me lo creí completamente, ¿no? Porque en realidad fue un ejercicio de decir, ¿cómo lo haría yo realmente para infiltrarme en un partido como Vox siendo quien soy, ¿no? Estando a una búsqueda de Google de ver que soy un activista contra el racismo. Uh-huh. Ya que hablamos de Vox y antes estábamos hablando también de este deseo que, bueno, puede ser comprensible, aunque sea reaccionario, ¿no? de acercarse a la blanquitud renegando del colectivo al que perteneces, ¿no? Esto también lo vemos mucho con mujeres. Me gustaría hablar del fenómeno del tokenismo, que se da particularmente en formaciones de ultraderecha, en particular en este caso, si hablamos de racismo, si hablamos de personas racializadas, pues tenemos el ejemplo de Bertrand Dongo, pero en general pienso en cómo al final son personas pertenecientes a colectivos vulnerables, históricamente marginalizados, que se instrumentalizan para de alguna forma convertirse en un escudo para que una formación pueda decir, pero ¿cómo vamos a ser machistas si nos lidera una mujer? ¿Pero cómo vamos a ser racistas si hemos dejado entrar a Bertrand Dongo, ¿no? ¿Qué opinas del fenómeno del tokenismo, de esta clase de gestos tan, bueno, de estos, luego nos dicen a nosotros que sí políticas de identidad y que sí representación, pero al final son ellos quienes más tiran de eso. Sí, utilizan muy bien precisamente esas políticas de la identidad para legitimarse y para colocar un escudo, ¿no? Efectivamente, como dices, el caso de Bertrand Ndongo o de Ignacio Garriga, ¿no? Que además es diputado electo y, bueno, es actualmente el número 2 del partido, lo muestran muy bien, ¿no? De esta manera ellos consiguen, ¿no? Tratar de tener un escudo ante la sociedad, de decir, ¿cómo vamos a ser racistas, ¿no? Si tengo la típica del amigo negro, ¿no? Ese amigo negro que es la carta que te salva de cualquier acusación de racismo, pero eso también nos lleva a nosotros a plantearnos cuáles son los límites de la representación, ¿no? Que no es solo la presencia de una persona negra, en este caso en un puesto de poder, que una persona negra esté en Vox o que una persona negra esté en Estados Unidos apoyando un genocidio, pues no es algo que nos interesa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llevar esa representación y complejizarla más, ¿no? Hacer que sea como un trabajo hacia la comunidad negra, que sea beneficioso, que haya como un diálogo continuo, porque es verdad, ¿no? Que para estas personas es muy útil, ¿no? Porque reciben
un abrazo, ¿no?, de una parte de la sociedad para la que son útiles, ¿no? Pero también nos tenemos que preguntar, Bertrand Ndongo existe y es dentro de ese contexto, pero en otros contextos en los que no se conozca quién es Bertrand Ndongo es una persona negra. Y él mismo en estos años ha relatado diferentes episodios de racismo que él ha vivido, ¿no? En momentos en los que ha tenido problemas internamente dentro de Vox, gente de Vox le ha insultado con insultos racistas, ha seguido teniendo episodios racistas en otros lugares, porque Bertrand Ndongo es y existe dentro del contexto de Vox, pero fuera de ahí es una persona negra más. Y la lucha antirracista tiene que ver con proteger a las personas negras, estén en el contexto en el que estén, ¿no? E intentar minimizar, ¿no?, el impacto que puedan tener estas figuras que en realidad van en contra de nuestras identidades y la lucha antirracista que estamos fomentando. Sí, estaba pensando, aunque muchas veces es un error y es reduccionista como establecer analogías o paralelismos perfectos entre género y raza, con el tema del tokenismo sí que es bastante fácil ver el parecido o ver el paralelismo entre cómo también a las mujeres se les promete que no, bueno, si dejas claro que tú eres una de las buenas, que tú no te comportas como las demás, podrás ascender, podrás, como decía antes, ocupar esa mesa del privilegio. Pero claro, al final resulta que en el momento en el que te giras están soltando un insulto machista, ¿no? Pues hay un poco de eso de, ay, espera, que en el momento en el que ya no te pueden instrumentalizar, en el que ya no les sirves como escudo discursivo, como escudo frente a las críticas legítimas, pues ahí de repente te encuentras con lo que había de fondo, que es que en realidad no te veían como un igual, en el fondo no te trataban como había igual. Una utilidad, y esto no es exclusivo de la extrema derecha ni de la derecha, ¿no? También lo podemos encontrar en la izquierda. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de las personas migrantes desde una perspectiva utilitarista de necesitamos migrantes para pagar los servicios públicos, para pagar las pensiones, para trabajar en el campo, sin entender que, ¿no?, como dijo aquel mítico cartel que hubo de una persona en una manifestación, ¿no?, de que se llaman a migrantes, ¿no?, y se llama mano de obra, pero llegan personas, ¿no?, que van mucho más allá de eso. Y yo creo que es interesante ver cómo desde la izquierda esta instrumentalización también se da, ¿no? O cómo en los propios partidos, ¿no?, si seguimos hablando de la lógica de partidos, cómo directamente ni siquiera estamos presentes, ¿no?, de ninguna de las maneras, ni siquiera hay como una instrumentalización, y cuando la hay a veces es muy burda, ¿no?, muy evidente. Vamos a llamar a las personas negras en el momento en el que confeccionamos las listas porque no es algo que nos interesa, pero luego el resto del año no trabajamos con colectivos antirracistas, no llevamos las demandas, siempre se quedan las últimas en el cajón. En fin, una serie de circunstancias que complican mucho la capacidad de establecer alianzas desde el antirracismo, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con eso, ¿no?, con que nos quieren para rellenar ese hueco de ya tenemos una persona negra, ya tenemos una persona latina, etcétera, pero no hay una propuesta política real detrás y un acompañamiento que permita ir consiguiendo objetivos de transformación antirracista. Justo te quería preguntar también por el tokenismo en la izquierda, y no solo tokenismo, sino que a veces quizás, y aquí probablemente estoy echando piedras contra mi propio tejado, pero por ejemplo, por mucho que tú seas una persona que, bueno, has dedicado tu vida al activismo antirracista y estás más que formado y politizado y por lo tanto eres una voz autorizada para hablar de estas cuestiones, y es lógico y necesario que se te llame para hablar de estos temas, como periodista, ¿sientes a veces que también te gustaría poder abordar otras cuestiones? ¿Sientes que se te encasilla a pesar de que sea una labor necesaria la que estás haciendo? Yo diría que mayormente no, puesto que a mí realmente es un tema que me interesa, que llevo trabajando y que yo me he significado y he decidido utilizar, ¿no?, en este caso altavoz periodístico para difundir el antirracismo, ¿no? Entonces, en mi parte, yo no me siento incómodo con ello. Sin embargo, sí sé, ¿no?, que muchos compañeros y muchas compañeras sí se han encontrado en esa circunstancia. Gente que igual en su día a día son enfermeros, pero solo les llaman en los medios de comunicación para venir y contar una anécdota antirracista, ¿no? O gente que podría estar hablando
de otras cuestiones que están más atravesadas por otros temas que no tienen que ver con la raza, pues por ejemplo alguien que es politólogo, ¿no? y que solo le hablan para hablar de los temas políticos que tienen que ver con el tema racial o migratorio, cuando en realidad podría estar hablando, no sé, de la división en la izquierda, de qué está pasando con el poder judicial, claro, o otros temas políticos, y no les llaman para eso, ¿no? Pero en mi caso concreto no, porque efectivamente yo he decidido, ¿no? Llevar mi carrera, ¿no? En este caso por este lado, utilizar mi trabajo periodístico en este sentido, pero sí puedo entender, ¿no? A muchas otras personas que efectivamente cuando se dan cuenta de que solo les llaman para hablar de temas que están relacionados con su color de piel y no de esas otras dimensiones, pues acaban quedando muy encasilladas. Uh-huh. Siguiendo con la representación, y ya que antes también te estaba hablando de productos culturales, series de ficción, me he encontrado con que se da un debate sobre si los personajes racializados deberían tener historias que pongan en el centro su identidad y los obstáculos y dificultades que conlleva, corriendo entonces quizás a menudo el riesgo de acabar quedando anclados en estereotipos, ¿no? O de quizás no ofrecer horizontes esperanzadores, porque lo que se llama a veces como el trauma porn, ¿no? Uh-huh. Que es decir, sí, o sea, estamos visibilizando las penurias que muchas personas han tenido que pasar, pero no les estamos dando quizás esa esperanza. Y luego también hay gente, o al menos en ficción se ha dado, por ejemplo, se da mucho en las series de Shonda Rhimes, en Anatomía de Grey, en Bridgerton, que lo que se da es como un casting colorblind por el cual, bueno, pues personajes que, como tú decías antes, como no tienen un marcaje o no están marcados como racializados, automáticamente, incluso aunque no se especifique que sean blancos, ya automáticamente, pues digamos que al no tener raza, claro, tienen la raza universal o neutral, que es la blanca, e invisible, que es la blanca, ¿no? Entonces, claro, ahí se corre el riesgo de acabar despolitizando o acabar negando o minimizando las dificultades que implicaría, pues, habitar un cuerpo racializado en un contexto supremacista blanco. Entonces, con estas cosas siempre hay un poco ese debate, y a mí me gustaría saber, ya sé que tú igual no te dedicas a la crítica literaria o audiovisual, pero ¿qué opinas de eso? ¿Cómo te sientes tú con el tema de la representación en ficción? Bueno, en realidad, aunque no me dedique, digamos, oficialmente obviamente eso, pero sí que vengo analizando, claro, y así, creo que hay varias perspectivas muy interesantes. Por un lado, en realidad hay muy pocas historias sobre personas racializadas en cualquier contexto. Yeah. O sea, hay muy pocas. Y más si tenemos en cuenta, ¿no?, cuántas historias nos hemos comido de personas blancas en absolutamente todos los ámbitos habidos y por haber y en todas las dimensiones de la humanidad, ¿no? Al final, las historias de personas negras, por ejemplo, han estado muy reducidas, ¿no?, a toda la narrativa del dolor, del trauma, desgracias, muerte, esclavitud, palizas, etcétera. Claro. Y todas esas otras dimensiones de nuestra humanidad no han sido representadas, han sido representadas muy poco, ¿no? Y realmente hay muy pocas historias de personas racializadas, y más si lo comparamos con la presencia de personas racializadas en absolutamente todo el mundo, ¿no? O sea, estamos representados de una forma muy desproporcionada. Y segundo, ahora sí es verdad que en los últimos años hay una... sobre todo viniendo de Estados Unidos, que es al final, ¿no?, ese imperialismo cultural estadounidense que lo impregna todo, ¿no?, en películas y series así. Desde ese contexto ha ido llegando, ¿no?, una creciente presencia, ¿no?, de la diversidad racial, pero ocurren cuestiones muy interesantes, ¿no?, a las que hay que poner el ojo. Una de ellas yo creo que tiene que ver con... Nos es útil, ¿no?, para las comunidades racializadas y desde una perspectiva antirracista que la solución a esa demanda de una mayor diversidad sea poner a personas racializadas a hacer papeles en historias concebidas para blancos, ¿no? No sé. Y porque además siempre nos lleva al mismo camino. ¿Cuántas veces hemos escuchado la típica historia de... bueno, la sirenita va a ser negra, ¿no? Y automáticamente hay un hateo enorme contra la persona que va a representar ese papel. En Star Wars, hateo enorme contra esa persona, ¿no? Yo siento que se nos pone, ¿no? Primero,
se ha entendido que la solución es esa, ¿no? Bueno, pues donde antes había un blanco ponemos a un negro y ya hemos solucionado, ¿no? Cuando en realidad lo que tendríamos que pensar es cómo contamos historias en las que estén las personas negras, porque son historias sobre personas negras, ¿no? Que no haya que pensar en hacer un cambio, ¿no? O cuando se decía, no, James Bond ahora va a ser negro, ¿no? La gente echándose las manos a la cabeza y es como, oye, pero ¿realmente nuestro objetivo es que James Bond sea negro? ¿O nuestro objetivo es que las historias de las personas negras también se cuenten, ¿no? Y que de una forma... James Bond, que es como el chauvinismo, es que... Es como, no es nuestro objetivo, ¿no? Y creo que corremos el riesgo de conformarnos, ¿no? Y decir, bueno, pues ya, como estos personajes blancos ahora se han atrevido, entre comillas, a que ahora sean negros, pues entonces ya hemos solucionado todo esto, ¿no? Cuando en realidad el objetivo tendría que ser que podamos contar esas historias que de forma, vamos a decir, más natural, incluyan a las personas racializadas, ¿no? Y que estemos ahí presentes, porque si no vamos a caer otra vez en esa lógica de, bueno, ponemos aquí a un negro en la parte de delante de la pantalla, luego no cuestionamos quién hay detrás del equipo, quiénes son las cabezas que están pensando las historias, quiénes son las personas técnicas que hay detrás de esos rodajes, y toda esa maquinaria que hay alrededor de lo que es pues hacer una película en este caso, y en el que también hay que pasarlo, ¿no? Por un escáner antirracista. Ahora que hablabas precisamente de bueno, lo que sería la cultura negra afroamericana, que muchas veces acaba siendo la cultura negra, ¿no? Como la que se ha hegemonizado, claro, estaba pensando... esto a veces hay gente que no lo entiende y dice, no, pero también tendría que haber una cultura blanca. Y es como, a ver, por supuesto, el hecho de que se produjera la diáspora africana ha llevado a que muchas personas no puedan siquiera trazar sus orígenes, por lo tanto, cuando buscan una comunidad, ¿no? una identidad compartida, común, pues se tengan que basar en o articular en torno a esa negritud, a las experiencias de discriminación comunes, compartidas, etc. ¿Sientes que, claro, precisamente al ser tan hegemónica la cultura yanqui, lo que acaba pasando es que de alguna forma, igual que aquí también, sientes que no hay una alternativa, que no hay la posibilidad a veces como de tejer una comunidad negra española que, digamos, cuyo discurso realmente se adecue al contexto español con todas sus particularidades, ¿no? Como decías antes... Sí, yo creo que esta es precisamente una de las claves de la lucha antirracista en España en los últimos años. Cómo despegarnos de esa hegemonía cultural estadounidense. Bueno, y lo LGBT también. Que nos dice, claro, que nos dice que el ideal al que tenemos que aspirar es Martin Luther King, Angela Davis, Malcolm X, que las prácticas antirracistas que tenemos que llevar a cabo es pues el programa de alimentar a peques de las Panteras Negras, que tenemos que hacer marchas, ¿no? Como las de Martin Luther King en Washington, etcétera, con un poco toda esa narrativa, toda esa lógica antirracista que de alguna manera suele ser la puerta de entrada al antirracismo de muchas de las personas que estamos aquí, ¿no? Los primeros libros que solemos leer, las figuras antirracistas a las que solemos admirar desde un primer momento son ellas, pero la cuestión es cómo nos despegamos y aterrizamos las cuestiones en el contexto español. Cómo podemos primero identificar cómo el racismo se manifiesta en España y segundo, cómo podemos encontrar herramientas a nuestro favor que nos permitan hacer una lucha antirracista adecuada aquí a España. Creo que, por ejemplo, algo que sería muy interesante es que en España la lucha antirracista hiciera mucho más conexión con la lucha por los servicios públicos, ¿no? Los servicios públicos como una garantía de una igualdad y de un acceso, ¿no? Cuando hablamos de sanidad universal y defendemos la sanidad universal, ¿desde dónde la defendemos? ¿Eso incluye a las personas migrantes que no tienen papeles? ¿Es universal de verdad? ¿Todo el mundo tiene ese acceso? Pues bueno, ahí podríamos encontrar, ¿no? Y eso, pues por ejemplo, eso es la vivienda, otras cuestiones que eso, pues por ejemplo, en Estados Unidos no lo vamos a encontrar. Sin embargo, ¿qué nos encontramos? Que, por ejemplo, a nivel de imaginario colectivo en la sociedad española, seguimos identificando mucho el racismo con Estados Unidos. Eso es lo que hace que, por ejemplo, cuando ocurra un caso como el asesinato de George Floyd, aquí se produzca una manifestación tan grande como nunca hemos visto, ¿no? Desde luego nunca hemos visto con casos que hayan ocurrido aquí en el contexto español. Aquí hemos denunciado barbaridades en los centros de internamiento de extranjeros. Hemos denunciado la masacre de Melilla que ha ocurrido hace 2 años y desde luego no despertó el nivel de movilizaciones que el asesinato de George Floyd.
¿Cómo podemos hacer que ese asesinato de George Floyd, que ha sacado a tanta gente a la calle, lo cual está bien, salga también a la calle cuando ocurra la masacre de Melilla, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esa conexión y cómo podemos entender que todo forma parte, ¿no?, de la misma estructura racista, ¿no? Y yo creo que esta es una de las grandes tareas, ¿no?, que tiene el movimiento antirracista por delante y la sociedad española en general, de decir, España es un país racista, el racismo ocurre de estas maneras y de alguna manera tenemos que sumarnos a esa lucha antirracista cuando ocurre también en este territorio y con la misma fuerza. Precisamente tú has afirmado varias veces en diversas ocasiones que no basta con no ser racista, sino que hay que ser antirracista. Es decir, que hay que llevar esa convicción antirracista a la práctica. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de esa práctica antirracista, ¿no?, de llevar esas creencias a la práctica? Yo creo que cuando precisamente Angela Davis, ¿no?, siguiendo con el Estados Unidos centrismo, cuando Angela Davis, ¿no?, hablaba de esta frase, ¿no?, de que no hay que ser racistas, sino que hay que ser antirracistas, colocaba la acción en el centro, que yo creo que esta es otra de las cuestiones principales que estamos abordando desde el antirracismo en España. Cómo no nos conformamos con decir que yo no soy racista, ¿no?, como eso es, como apartándonos de eso. No, los racistas son los de Vox, los racistas son los que van al campo a decir insultos racistas, etcétera, sino entender, ¿no?, que el racismo es estructural, que de alguna manera todos lo reproducimos o todos nos aprovechamos de ello, ¿no?, de alguna manera, y cómo eso nos puede ir transformando a decir, vale, pues vamos a tomar acción. Cómo una profesora de primaria puede decir, vale, resulta que yo le digo a mis alumnos que lean 5 libros durante todo el curso y los 5 libros son de señores blancos europeos. ¿Cómo puedo cambiar esa perspectiva? Que a nivel de género, pero también a nivel racial, ¿no? Y entender que las dinámicas son diferentes, porque además encima en las aulas de los colegios de primaria hay muchos alumnos que son racializados o de ascendencia migrante, ¿no? O cómo podemos hacer para que en el contexto de la vivienda, ¿no?, en el que estamos ahora en España y que es tan difícil, cómo podemos reflexionar y decir, vale, es que hay gente, ¿no?, que incluso ni siquiera llegamos a ser timados, ¿no?, por el sistema de vivienda, puesto que antes ni siquiera de llegar a negociar un precio, ya hay una barrera que es como, bueno, por teléfono me ha dicho que se llama Mohamed, adiós, por el email me ha dicho que se llama Ibrahim, nada, la he visto, es una mujer con velo, no quiero saber nada, ¿no? O sea, es que ya ni siquiera llegamos a ser timados, ¿no?, por la subida de los precios del alquiler, por ese racismo, ¿no? Y transformar esa energía, ¿no?, en un movimiento antirracista y en que la sociedad española entienda su responsabilidad y sobre todo su capacidad de transformar, yo creo que es lo que va a hacer, ¿no?, que podamos avanzar hacia esa sociedad antirracista que queremos. ¿Sientes que en algunos sectores de la izquierda, bajo el pretexto de no querer opinar o posicionarse respecto a cuestiones sobre las cuales son las personas racializadas en este caso, pero bueno, en general, el colectivo afectado, quien debería llevar la voz cantante, ¿no? No queremos eclipsar las voces de quienes normalmente no suelen tener voz, o más bien su voz suele ser invisibilizada? ¿Crees que a veces lo que acaba ocurriendo es que se acaba delegando todo ese trabajo en las personas racializadas, ¿no? Quiero decir, al menos yo creo que hay una diferencia, aunque pueda ser sutil, creo que es fundamental y crucial entre eclipsar o en algunos casos incluso robar las ideas, las voces de las personas que normalmente son las más afectadas por las cuestiones que tratamos cuando hablamos de inmigración, etcétera. Y otra, que al final siempre haya como este punto de convertir en este caso, a las personas racializadas en una especie de mente colmena. Bueno, yo voy a decir lo que digan las personas afectadas, ¿no? Como si no tuvieras también tú, por tu parte, que hacer un trabajo, y sí, nutriéndote de esas experiencias y de esas genealogías de, en este caso, personas racializadas, escuchando testimonios, pero a partir de ahí también tienes que hacer un trabajo, ¿no? Y tengo la sensación de que a veces bajo el pretexto de estar siendo un buen aliado que no tapa tu voz, al final lo que estás haciendo es, limpiarte las manos y dejar que sean las personas afectadas las que acaben dando la cara, porque es lo que acaba pasando. Claro. No lo sé. Ocurre muchas veces en los partidos de izquierda varias cosas. Primero, se tapa la falta de conocimiento y el interés en tener ese conocimiento en esta idea de que no, nosotros vamos a dejar hablar a estas personas.
Cuando yo creo que lo que sería útil es que vosotros, desde vuestra posición de partidos políticos, o en este caso incluso de gobierno, cómo podéis llevar esas demandas, ¿no? Esas voces que existen, ¿no? En el movimiento antirracista, cómo podéis llevar todo eso dentro de vuestra labor. Es como, vale, pues nosotros no hay personas racializadas, ¿no? Con una perspectiva antirracista en el gobierno, pero cómo desde el Ministerio de Trabajo se puede hacer para que las personas migrantes en el campo estén en mejores condiciones y no estén completamente explotados y sin papeles. ¿Cómo podemos hacer desde el gobierno para que la propuesta de regularización de más de 500.000 de personas salga adelante, ¿no? Y ese es el papel que muchas veces no quieren adoptar, ¿no? Desde su papel político. Yo no estoy exigiendo al gobierno de coalición que se sepa la vida y obra de Malcolm X. Yo no les estoy exigiendo que sepan exactamente cómo se define qué es una persona racializada, ni siquiera, ¿no? Por ponernos así. Yo lo que exijo es, vale, vosotros como personas que estáis en un puesto de gobierno y que tenéis capacidad para hacer una serie de transformaciones, ¿cómo podéis llevar a cabo esas transformaciones, ¿no? Pero muchas veces se utiliza, ¿no? Como esto, no, yo no sé, ¿no? Son estas las que deben hablar. Como una excusa a los agentes sociales. Eso es como una excusa para ellos no hacer nada, ¿no? Y eso me parece bastante peligroso. Y creo que en el fondo hay una especie de paternalismo, ¿no? En esta cosa de no, que hablen ellos, que sean ellos lo que tal. Es como, no, podemos hablar de tú a tú, ¿no? O sea, como personas que están en una igualdad y decir, vale, mi responsabilidad es aquí y vuestra responsabilidad es desde este lado. Y vamos a dialogar desde ese lugar, no desde ese lugar de, no, vosotros, contarnos, decirnos, educadnos. Y es como, ¿educadnos de qué? Hay muchas cosas en Internet, hemos dicho muchas cosas en estos años. Haz ese esfuerzo y sobre todo, entiende cuál es tu papel y qué es lo que tú puedes hacer en esa acción antirracista. Claro, porque además también esta actitud enmarca el racismo como un problema de las personas racializadas, ¿no? Como que de alguna forma te eximes de toda responsabilidad y del deber también de informarte, de alguna forma, pues elaborar pues una teoría y un discurso, ¿no? Y esto es interesante porque yo pienso que si realmente hubiera un acercamiento a las realidades de las personas racializadas e inmigrantes, se entendería mucho más hacia dónde van algunas dinámicas que ocurren en la sociedad. Por poner un ejemplo mínimo, el aumento de la extrema derecha en España y en Europa. Es que no se puede analizar eso sin verlo desde una perspectiva antirracista. El centro, el corazón de todas las extremas derechas en España y en Europa es el racismo. El lugar seguro al que vuelven, como acabamos de ver ahora con Vox, cuando ha roto los gobiernos, es el racismo. Ese es el punto clave central de absolutamente todos los movimientos de extrema derecha en España y en Europa. Es su lugar seguro. Sin embargo, ¿no? Desde los partidos de izquierda se sigue sin darle la importancia que tiene a todo eso para plantear una propuesta que cierre esa brecha del racismo, ¿no? Y así, ¿no? Es como vamos permitiendo, ¿no? Parece que como esto solo se meten con las personas racializadas inmigrantes, pues bueno, sin más, simplemente salimos allá a la tribuna, decimos estamos en contra del racismo de Vox, ¿no? Y ala, a otra cosa más, ya somos antirracistas, ya se ha acabado todo, en vez de decir, bueno, vamos a cerrar esta brecha para que así esta extrema derecha no tenga ese lugar seguro, ese refugio al que siempre van y que siempre les funciona, porque el racismo funciona, porque está tan instaurado y además no hay... Está tan vacía la alternativa que siempre va a funcionar, ¿no? Hasta que realmente no haya una propuesta alternativa antirracista real, va a seguir funcionando, ¿no? Y va a seguir siendo ese lugar seguro que tiene la extrema derecha para fidelizar a su voto y para aumentar en votantes. Claro, en algunos partidos y organizaciones a veces parece que haya como una subsección que sea de migraciones y racismos, igualdad y feminismos, etcétera. Entonces es como, no, al final necesitas una perspectiva que sea transversal, ¿no? y que lo impregne todo el discurso, que no tenga, quiero decir, que no somos una cosita estanca, ¿sabes? Claro. Esa es la cosa, sí. Como bien comentabas, durante estos últimos años hemos estado asistiendo a un aumento de las actitudes, al menos abiertamente, racistas a escala global y también en España, y la ultraderecha está consiguiendo poco a poco, pero de forma sólida, ¿no? Instalar sus marcos, y creo que un ejemplo de ello es precisamente
que incluso algunas personas progresistas hayan acabado hablando de el problema de la inmigración en vez de hablar del fenómeno de la inmigración o en todo caso enmarcarlo como un problema de recepción o incluso, siendo todavía más precisos, hablar de conflicto capital-salario, recrudecimiento de las condiciones de vida, de las condiciones materiales de la clase trabajadora, precarización, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que al final pues, es el malestar de fondo que, como sabemos, la ultraderecha acaba achacando a la llegada de inmigrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, se están quedando con todos los recursos. Y claro, yo te quería preguntar, como creadores de contenido, como divulgadores, como activistas, ¿tienes algún consejo, alguna estrategia, ¿no? Porque es cierto que es mucho más, sobre todo en el terreno en el que nos movemos, que son, al menos en mi caso, tú también estás en prensa escrita, creo, todavía. Colaborando, sí. Estás colaborando, pero bueno, en mi caso en medios digitales, claro, estoy compitiendo aquí en esta economía de la atención contra personas que saben explotar mucho más que yo el algoritmo, porque, bueno, sueltan titulares tendenciosos, sensacionalistas, y que si los menas, que si no sé qué. Entonces, claro, ponerse ahí a hablar de cómo, no, es que en realidad la correlación es entre pobreza y criminalidad, no tiene que ver... Es verdad que es mucho más difícil hacer que eso llame la atención y pueda competir con esas respuestas tan fáciles y que para algunos son mucho más reconfortantes. Así que esto ya es como una petición que te hago a nivel personal. Por favor, hay una salida. ¿Cómo enfocar esto? ¿Cómo eso? Intentar difundir un mensaje que sea más riguroso, pero que pueda llegar a personas jóvenes, menos politizadas, ¿no? Porque a veces parece que estamos hablando siempre con gente que ya está convencida. Uh-huh. Bien, creo que si nos centramos, por ejemplo, en el contexto de las redes sociales, es muy evidente porque hay millones de estudios que hablan de cómo los algoritmos privilegian una serie de mensajes que casualmente son los mensajes racistas, machistas, etcétera, y que estas plataformas de redes sociales pues las fomentan y nos las ponen 24/7, ¿no? ante nosotros. Y creo que eso nos hace entrar a la carrera con una desventaja muy grande. Sin embargo, al mismo tiempo pienso que realmente hay personas, organizaciones que hacen buen contenido y que creo que desde ámbitos progresistas no se les da ni la importancia ni el valor que realmente tienen. Pienso, por ejemplo, en las comunidades antirracistas. Pienso en el podcast África en un clic, que es un podcast que lleva Sanil Adán, que es politólogo, experto en temas internacionales y que habla sobre la historia de África mucho más allá de la colonización, ¿no? Y que está muy bien producido y así, pero que sin embargo no tiene como una gran difusión, ¿no? dentro de unos ciertos lugares. Y creo que aparte de, seguramente por las cuestiones del algoritmo, creo que tiene que ver también porque desde los sectores progresistas no se valora igualmente los contenidos que crean personas racializadas, mujeres, gente queer, ¿no? Como que no se valora de la misma manera o no se considera, ¿no? como contenido importante, ¿no? Se sigue desdeñando continuamente y creo que eso es una cosa que nosotros, ¿no? dentro de estos sectores podemos hacer, ¿no? Darle como muchísimo más valor. Y luego respecto a los marcos en los que nos coloca obviamente todos esos mensajes, pues claro que es difícil, ¿no? Porque continuamente nos tenemos que defender. Ese es el gran problema que, por ejemplo, encontramos desde el antirracismo. Continuamente es como, los menas son esto, no somos esto. Pero en algún momento tenemos que hacer la reflexión de si queremos estar todo el día respondiendo. La idea de que los migrantes colapsan la sanidad, esto existe desde la época en la que llegaron mis padres, que fue hace más de 30 años, eso ya se decía. Eso se ha desmentido por el gobierno, por el Observatorio de la Caixa, o sea, se ha desmentido por absolutamente hasta la Organización de Migración creada hace 4 días ha hecho un informe diciendo que eso es un bulo, pero aún así sigue instalado. Entonces es como, ¿nos compensa dedicar tanta energía a responder continuamente a esos marcos o realmente tenemos que crear un marco antirracista que obligue a toda esa extrema derecha a reaccionar? Por ejemplo, cuando se hizo en el Congreso el trámite, ¿no? para valorar la regularización de migrantes. Eso fue muy interesante, ¿no? Porque, entre otras cosas,
durante ese debate, que tampoco tuvo mucha difusión, pero sí algo fue interesante, y es que todos los partidos tuvieron que votar, tuvieron que mojarse, y el que votó en contra fue Vox. Y Vox tuvo que justificar porque no quería regularizar a personas migrantes. Y a mí me pareció como que ese ejercicio es el que tendríamos que tirar, ¿no? Cómo llevamos la iniciativa y que sean ellos los que se retraten. Es como, ¿y por qué no estáis apoyando una medida que está apoyando hasta el PP, que está apoyando hasta la Conferencia Episcopal, que han apoyado miles de organizaciones de base de todo tipo, cristianas, musulmanas, personas de diferentes sectores, de todas las edades, un montón de gente que ha firmado por esta iniciativa? ¿Por qué estáis votando en contra, ¿no? Y ese marco nos favorece más. Entonces, ¿cómo podemos impulsar desde las redes sociales y fuera de ellas ese tipo de marcos? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que llevar una agenda propia, ¿no? Decir, estos son los temas de los que queremos hablar y lo vamos a hablar desde esa perspectiva, y vamos a intentar hacer que sean como el marco ganador, ¿no? Sabiendo que estamos en un contexto en el que no nos van a favorecer en los algoritmos ni nada de eso, pero que de alguna manera nos pueden llevar a llegar a un sector de la población que realmente está esperando que demos esos mensajes. Sí. O sea, de todas formas sabemos que no competimos en el libre mercado democrático de las ideas, y que tenemos en muchas cosas desventaja, pero como dices, es importante llevar un poco más las riendas de ese debate público, ¿no? En vez de estar siempre como yendo a remolque de, lo último que ha dicho Ayuso, vamos a contestar, vamos a desmentir, vamos a hacer fact-checking, ¿no? Porque a veces parece que los datos a la gente, si no tienes un marco en el que inscribir esos datos, ¿no? Que les seduzca, parece que cuesta que calen, ¿eh? Hace años, cuando estaba en Madrid, Hogar Social Madrid, ¿no? Que era como una semillita de lo que vino después con Vox. Y en ese momento yo estaba en SOS Racismo Madrid, y era muy curioso. En esos años en SOS Racismo Madrid hicimos muchas iniciativas, hacíamos una gran labor de trabajo con personas migrantes sin papeles a las que le damos una atención jurídica, en denuncia del racismo en muchos ámbitos y todo eso, pero los mayores picos en los que los medios de comunicación nos llamaban eran cuando Hogar Social Madrid, que era una organización de Chichinabo, pero cuando esa gente cambiaba de local y ocupaba un local, ¿no? Que esto también es como muy curioso, ¿no? Cómo esa gente ocupaba locales. Cuando esa gente hacía una acción en la que, no sé, ponían 4 petardos en no sé qué y tal, de repente nos llamaban un montón. Y era como el artículo sobre Hogar Social Madrid, en el 5º párrafo, SOS Racismo dice que todo esto que dice Hogar Social Madrid es falso, ¿no? Como cuando, por ejemplo, iban a los supermercados y recogían comida para dársela solo a españoles, ¿no? Entendiendo solo españoles como españoles blancos, ¿no? Y a nosotros nos llamaban, ¿qué os parece esto? Pues nos parece mal, pero claro, era en el 5º párrafo, después de decir Hogar Social y hace esto, lo otro, etcétera, ¿no? Y eso era bastante problemático, pero muestra un poco cómo funcionan estas dinámicas. En vez de preguntarnos a SOS Racismo qué es lo que estábamos haciendo para construir una sociedad antirracista como estábamos, era como, bueno, cómo SOS Racismo responde a un grupo de neonazis que no les interesa a nadie, pero que están ahí haciendo ruido, ¿no? Y automáticamente estábamos encasillados. ¿Es ese el tipo de comunicación, el tipo de mensajes, el tipo de marcos en el que queremos estar? Yo creo que no. Quería preguntarte también por la propuesta de regularización ya, porque, bueno, además en España se han producido 9 regularizaciones, 5 con el Partido Popular, de hecho, es decir, que cómo cambian los tiempos y los marcos del debate, y me parece particularmente, bueno, un melón que hay que abrir, el tema de la regularización, ¿no? Porque, según tengo entendido, hay que estar 3 años empadronado para obtener el permiso de residencia y para poder obtener los papeles, y eso también dificulta mucho el acceso al trabajo. Entonces, de alguna forma, lo que estás haciendo es a personas que están aquí, que quieren trabajar, aunque no queramos caer en el discurso de no, bueno, está bien que vengan porque así hacen los trabajos, de ese tipo de discursos también hablaremos si quieres. Claro, al final estás abocando a trabajar en negro y a veces a tener que acabar delinquiendo para subsistir a personas que, bueno, que si tuvieran acceso a la misma asistencia que los demás y a las mismas prestaciones sociales que los demás, no tendrían que pasar por ahí, ¿no? Entonces, luego nos quejamos de que si tal, que si hay más o menos criminalidad, pero bueno, es que estamos aquí provocando el problema del que luego nos quejamos, ¿no? Vale. Perdón, varias cosas sobre esto. Yo creo que primero hay que hablar del privilegio de la movilidad.
Si tú ahora o yo, por ejemplo, desde aquí quiero ir a Senegal, pues simplemente entro en internet, busco billetes a Senegal, compro los billetes, hago un visado que me cuesta nada sacarlo y voy a Senegal. Estoy una semana y vuelvo a España. Y ya está. Pero una persona desde Senegal no puede hacer eso. No puede comprarse un billete ni mucho menos pedirse un visado porque no se lo van a dar. Por defecto no le van a dar ese visado. Y se va a dejar mucho dinero sin la garantía de que ese visado vaya a llegar a un buen puerto. Entonces yo creo que lo primero es hablar del privilegio de la movilidad. ¿Quién se puede mover de un sitio a otro, ¿no? Y desde qué lugares sí te puedes mover y desde qué otros lugares no te puedes mover. Segundo, una vez llegas aquí a España, ¿no? De la forma en la que has podido, a veces en avión, aterrizando en Barajas con un visado de turista, sobre todo si vienes desde Latinoamérica y así, y luego ya te quedas más de los 90 días en los que te puedes quedar y a partir de ahí entras en lo que se llama la ilegalidad, ahí ya el Estado te dice una cosa, que yo creo que esto es como que a la gente todavía no entiende, y es que la ilegalidad la crea el propio Estado, claro, que te está diciendo, bueno, tú estás aquí, no tienes papeles, pero puedes tenerlos si estás aquí 3 años. Pero en esos 3 años no puedes trabajar legalmente, no puedes hacer muchas cosas legalmente, pero si quieres tener los papeles que te van a permitir todo eso, tienes que estar aquí 3 años. Claro. Por lo tanto, es el Estado el que está provocando esa ilegalidad. ¿Por qué? Porque hay muchas fases, muchos estadios en las que esa ilegalidad le conviene. Le conviene a la hora de hablar laboralmente en el campo para que los trabajadores migrantes estén explotados en el campo. Le conviene para que las mujeres latinoamericanas, sobre todo, estén en los trabajos de cuidado y del hogar y de limpieza. Le conviene para que los estudiantes tengan que pagar unas tasas mayores para poder hacer sus estudios y una serie de cosas que de alguna manera el Estado permite. Respecto a la regularización en concreto y el cambio de marco es muy interesante. Ha habido 9 regularizaciones en España, pero ahora existe ese marco, entre otras cosas, empujado por partidos como Vox, que ha ido radicalizando ese discurso racista y que lo que antes se podía ver con cierta normalidad, aunque fuera desde una lógica también utilitarista de decir necesitamos migrantes para trabajar, necesitamos que alimenten el sistema público de pensiones, con todo lo que quieras, pero había un marco que digamos que era más razonable. Ahora el marco se ha radicalizado tanto en el racismo que incluso plantear una regularización dentro de un gobierno de coalición, que no olvidemos que es que a veces parece que acaban de llegar y llevan ya ahí como 5 años o así. Entonces, dentro de todo ese marco se considera que hacer ese paso casi que abriría la caja de Pandora, ¿no? Y tenemos al Partido Socialista bloqueando una regularización, retrasándola continuamente. Y luego, con esto de la regularización, es interesante ver cómo depende de una voluntad política. Lo hemos visto con el caso de la guerra en Ucrania. Cómo en ese momento la respuesta desde la Unión Europea, que dio paso a una directiva que existía pero que no se había activado en 20 años para permitir esa libre circulación de estas personas que se desplazaban desde Ucrania. Cómo en las comisarías tú entrabas un día y ese mismo día se te daba el permiso de residencia si eras una persona ucraniana. Cómo se te facilitaban servicios de alojamiento mucho más razonables de los centros de migrantes a los que estamos acostumbrados en condiciones pésimas. Cómo se ayudaba a encontrar trabajo, a instalarse en el territorio en el que quisiera, etc. O sea, los mecanismos existen. Los mecanismos existen, están ahí y se pueden hacer. ¿Y qué pasó? Que la gente ucraniana llegó y empezó a hacer su vida y no tuvo que pasar por un montón de humillaciones a las que tiene que pasar las personas migrantes que vienen de otras latitudes, especialmente del continente africano y de Latinoamérica. Por lo tanto, eso también nos está diciendo que se puede hacer, que una regularización es solo una parte, una solución de emergencia, pero que en realidad se puede crear un sistema de gestión de la migración que no pase por humillar, que no pase por menospreciar, infravalorar, por machacar a las personas migrantes, porque eso es lo que ocurre para machacar. Estamos desde hace un montón de años con que no hay citas. Tú quieres hacer tus trámites de migración en extranjería y para conseguir una cita es auténticamente una lotería. No salen, las sacan aleatoriamente. Igual sacan momentos para coger citas el lunes a las 9:38
y a las 17:25. Y si estás conectado a una de esas 2 horas, bien. Si no, ya puedes estar dándole a refrescar a la página que no vas a obtener. Hace un par de años, mi pareja, que es de República Dominicana, necesitaba un trámite para poder viajar a su país. Bueno, pues suerte que yo en ese momento teletrabajaba y estaba allí. Mientras teletrabajaba, cada minuto, entrando en la página, refrescando para ver si salían citas, hasta que al final lo conseguí. Pero ¿quién puede estar todo el día delante del ordenador dándole a F5 a la página de las citas hasta que consigue una? Mientras que ha ocurrido que mucha gente lo que hace es, bueno, pues como la gente necesita estas citas para continuar con su vida, hay gente que ha perdido contratos de trabajo, de vivienda, etcétera, ¿qué hago? Pues yo consigo esas citas y las vendo por 200 euros, 300 euros y se genera una mafia, ¿no? Y luego se culpa a los migrantes de que se ha generado esa mafia. Es como, no, esa mafia se ha generado porque el Estado no ha permitido esto. Y ahora una cosa muy curiosa, y esto tiene que ver con lo que digo del termómetro de la migración, que este tema de colapso en este tipo de servicios ya empieza a afectar a otros estamentos, ¿no? A otros estamentos que no tienen que ver con la migración, ¿no? Y aquí esto me conecta. ¿Qué pasa? Que cuando se deja pasar esto sobre la población migrante, luego esto salta para el resto de la sociedad, ¿no? Cuando un partido como Vox empieza a meterse con la población migrante, esto al final acaba salpicando a toda la sociedad. Y a veces ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esas amenazas que ocurren a las personas refugiadas y migrantes, que somos como el primer eslabón, no continúan, no nos afectan tanto, de tal manera que se normalizan hasta el punto de que afectan a toda la sociedad? Claro, es que quienes a veces ponen más el grito en el cielo por los menas y pues los migrantes en situación irregular y demás son los nachos canos estos, que en realidad no es que no quieran que haya personas migrantes, lo que quieren es que estén sin derechos, ¿no? Sí, precisamente porque, claro, entonces tienes mano de obra barata, personas que no se van a atrever a llamar a inspección de trabajo, personas que, bueno, van a tener muchísimas más dificultades para tomar acciones de algún tipo o no van a tener apenas alternativas viables. Lo de Nacho Cano, ¿no? es la mentalidad del amo esclavista, ¿no? Yo no quiero migrantes salvo que sean mis migrantes, claro, ¿no? Salvo que esos migrantes estén en las condiciones que yo quiero, que yo decido y como a mí me da la gana, fuera de cualquier regulación, fuera de cualquier tipo de mandato. Entonces él mismo en esa rueda de prensa está diciendo que, bueno, que todos los inmigrantes reciben esas ayudas, etcétera, pero que sus migrantes no, que sus migrantes estaban trabajando allí. Es como, no entiendes, ¿no?, que todo forma parte del mismo sistema y que esos migrantes imaginarios, ¿no?, que tú estás acusando son las mismas personas migrantes a las que tú estás explotando, ¿no?, desde tu lugar. Y yo creo que es una mentalidad de amo esclavista, ¿no?, que sigue pensando que los migrantes no, pero sí si son mis migrantes, si están bajo mi cuerda y en mis condiciones. Sobre esto que decíamos respecto a cómo, bueno, las derechas van cambiando su parecer con lo que respecta a la migración y a la regularización de las personas migrantes en función de los intereses del momento, ¿no? Esperanza Aguirre precisamente facilitó los trámites para regularizar la situación de muchísimas personas latinoamericanas en un momento en el que parecía que, bueno, la Iglesia estaba perdiendo adeptos, estaba perdiendo feligreses. Y claro, hay muchísimo más catolicismo, está muchísimo más extendido el catolicismo entre las personas en América Latina. Y claro, me hace gracia esto, la verdad, como en el momento en el que sí conviene, de repente todos estos discursos sobre, bueno, cómo las personas migrantes desestabilizan, ¿no?, de alguna forma o ¿cómo decirlo?, desdibujan, corrompen la cultura española, de repente esos discursos nos los guardamos en el bolsillo y luego los volveremos a sacar cuando nos vuelva a hacer falta, ¿no? Aquí hay un par de cosas que yo creo que son importantes de apuntar. Por un lado está el claro utilitarismo, ¿no? Los migrantes nos sirven si sirven para mis objetivos, no para sus objetivos que ellos decidan. En este caso puede ser un objetivo religioso, pero ya sabemos, ¿no?, laboral y así. Pero yo creo que también es importante abordar la relación que existe entre la derecha y la migración latinoamericana, ¿no?, la que siempre han considerado que es la buena migración. Yo recuerdo unas declaraciones de Javier Maroto, ¿no?, que cuando era alcalde de Vitoria era muy crítico con la migración, que se llevaba ayudas, ¿no?, esta ayuda que hay en el País Vasco.
y que él criticaba mucho ese tipo de migración, pero estaba muy destinada esa crítica a la migración a un tipo de migración, que es la migración africana o la migración árabe, ¿no? Esa es principalmente su motivo de odio. Sin embargo, él ponía, ¿no?, mucho como ejemplo la migración latinoamericana, ¿no?, porque tienen el mismo idioma, tienen la misma cultura, la misma religión, etcétera, un poco con esa mentalidad todavía colonialista, ¿no?, respecto a América Latina, ¿no?, de que esto al final los hemos civilizado nosotros, ¿no?, en contraposición de los bárbaros musulmanes que nos integran, que son como lo peor. Entonces la derecha siempre ha jugado mucho con eso. Ahora estamos viendo, ¿no?, cómo en respuesta, ¿no?, a todas estas críticas a la celebración, ¿no?, del Día de la Hispanidad, ¿no?, como se llamaba antes el Día de la Raza, ahora cada vez más el gobierno de Ayuso en concreto invierte una cantidad de pasta enorme en esas celebraciones de la Hispanidad, trae a grandes artistas latinoamericanos, que sí Camilo, que sí, etcétera, para un poco reforzar esta idea, ¿no?, de Latinoamérica sí, pero bajo nuestros términos y como una buena migración en contraposición a esa mala migración. Y también porque además es un tipo de migración que tiene una mayor facilidad para votar aquí en España, ¿no? E incluso desde esa perspectiva también lo pueden ver. Entonces, la relación entre la derecha y la migración es muy interesante, ¿no? ¿En qué términos de utilitarismo se da? Y como decías antes, esta lógica extractivista también la podemos ver a veces en algunos discursos que pretenden ser antirracistas o que pretenden ser de izquierdas o progresistas, que nos dicen, no, claro, es que tienen que venir personas migrantes porque si no, ¿quién va a pagar las pensiones? ¿Quién va a, bueno, encargarse de todas esas tareas, de todos esos trabajos que los demás no queremos hacer, etcétera, ¿no? Entonces, al final, es prácticamente, ¿no? Es muy, muy, muy deshumanizador. Son discursos que al final se vuelven en contra también de las personas dependientes y vulnerables, ¿no? Porque parece que la gente solo merece ese reconocimiento de su dignidad y de su humanidad en función de lo productiva que pueda ser, de lo que nos pueda aportar, ¿no? Y en este sentido quería preguntarte también si has visto, si tú también has querido problematizar o rizar un poco el rizo con lo que respecta a Yamal y Nico Williams, en el sentido de que algunos discursos venían a decir, ya bueno, pero es que nos han dado esto, ¿no? Como decir, bueno, es que igual si no hubieran ganado no les concederías el honor de considerarles españoles. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como que a veces hay un subtexto ahí un poco problemático, ¿no? Totalmente. Cuando, bueno, con todo el revuelo, ¿no?, que hubo con Lamine Yamal y Nico Williams, escribí un artículo que hablaba de cómo Lamine Yamal en concreto, que tiene 17 años y es negro, hijo de migrantes, si no fuera el futbolista que es, socialmente se le identificaría como un MENA, ¿no? Porque eso ya ha trascendido, ya no significa, ¿no?, la criminalización de los menores migrantes que vienen solos, sino que es una criminalización de los jóvenes de barrios de clase trabajadora racializados. Eso es lo que se criminaliza. La gente a día de hoy ve a un joven de ascendencia marroquí y lo identifica como un MENA. O sea, haya migrado o no, haya nacido en España o no, tenga sus padres aquí o no, eso es lo que se identifica como un MENA. Eso por un lado. Y luego por otro, obviamente, siempre ha existido este premio, ¿no? El premio de la nacionalidad. Hace unos meses, cuando el tipo este de artes marciales, Ilia Topuria, que nació en Georgia, pero se ha criado en España desde los 14 años, cuando ganó, ¿no?, un campeonato, Pedro Sánchez le dio la nacionalidad española, ¿no? Porque Ilia Topuria siempre decía que él era español, que estaba muy orgulloso de España. Has obtenido la blanquitud. Etcétera, ¿no? Y entonces le dio la nacionalidad, ¿no? Y ahí nos están dando un mensaje, ¿no? Como, si no haces los méritos que nosotros queremos, que además son méritos extraordinarios, ganar una Eurocopa, ganar un campeonato de artes marciales, salvar a un anciano que se ahoga en un río y todas estas situaciones que hemos visto en los últimos años por los que se ha dado por los que se ha dado la nacionalidad, si no eres eso, lo que te espera es el largo y tortuoso camino de la migración. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que no haga falta ganar una Eurocopa para que se te considere con la dignidad de un ser humano, seas una persona negra, seas menor, seas migrante o no? Y yo creo que ese reto seguramente en muchos contextos de la izquierda todavía no se ha entendido. Uh-huh.
Estamos llegando al final de la entrevista, al final del programa y hacia el final de cada programa tenemos una sección titulada Yo más que una pregunta tengo una reflexión, donde pedimos a nuestros entrevistados que formulen una pregunta para el siguiente, normalmente preguntas en las que dejan caer cuál es su propia opinión y se explayan bastante, de ahí lo de más que una pregunta tengo una reflexión, pero bueno, también es una pregunta, y responden a su vez a las preguntas que les han formulado los invitados anteriores, y en este caso, nuestro anterior invitado fue David Saavedra, y te dejo esta pregunta. Yo soy muy colega de Sani Ladan, no sé si él lo conocerá, y Sani en sus redes sociales, al principio de todo, cuando llevaba solo un año, pues empezando a divulgar, ¿no?, estas cosas, empezando a entender qué es eso del radicalismo, Sani es como que habló bien de mí en sus redes, y bueno, pues todos sus colegas, todos negros, se le echaron encima, en plan de ¿pero qué haces defendiendo a este desgraciado, no sé qué? Que, bueno, un montonazo de falacias de hombre de paja, que yo pegaba negros, o sea, que es mentira, o sea, cosas muy chungas, ¿no? Y además había entre esas personas gente, divulgadores potentes a día de hoy, dentro de ese mundillo de personas migrantes, etcétera, etcétera, atacándome a lo bestia, pero despellejándome sin ningún tipo de misericordia, ¿no? Y mi pregunta es si él tiene algún tipo de resquemor hacia mi persona o por el contrario, pues bueno, no se sentaría conmigo a tomar un café o cómo ve este tipo de berenjenales. Él creo que no estaba ese día, o sea que igual le pilla ahí un poco fuera, sí. Hola David, bueno, primero muchas gracias por tu pregunta y yendo a la respuesta, yo creo firmemente en el antirracismo como un camino de transformación a nivel social, estructural, pero también a nivel de las personas, ¿no? Y yo creo que es importante que puedas hacer ese camino a raíz de haber conocido y seguido el trabajo de Sani Ladan, que es súper importante, y creo que eso tiene que estar. Y creo que al mismo tiempo, creo que es simplemente, ¿no?, por lo que la gente pueda conocer, en este caso, que mayormente la gente sabe, ¿no?, que estuviste, ¿no?, en grupos nazis y que dejaste de estar, creo que muchas veces allí falta una pedagogía. Creo que eso no es suficiente, ¿no? Y eso no va a hacer, ¿no?, que dentro de los círculos antirracistas se gane como una legitimidad. Creo que eso tiene que ver con participar en los movimientos, creo que eso tiene que ver con hacer un papel mucho más activo, ¿no? Para mí, personalmente, decir, ¿no?, que una persona ha sido nazi y luego ya ha dejado de serlo, a mí personalmente no me impresiona, no lo va a hacer. A mí lo que sí me impresionaría, ¿no?, en un plano positivo sería pues que participaras, ¿no?, en asambleas, que de alguna forma formaras parte activa de ese movimiento antirracista. Y creo que eso sí sería como algo bastante útil, bastante más transformador y que iría mucho más allá de un plano personal, ¿no?, que no es en este caso lo que nos interesa, sino que lo que nos interesa es decir, vale, no, pues no solo David ha hecho ese camino personal, sino que además también está apoyando estas iniciativas, les está dando difusión, está permitiendo que el antirracismo y las voces de las personas racializadas y migrantes lleguen a mucha más gente y que eso sea lo que marque cuál es tu relación, en este caso, con todas esas personas que en un momento dado te criticaron, ¿no? Pero creo que el simple hecho, ¿no?, de pasar de grupos nazis a no es algo que creo que a nadie le vaya a impresionar, porque no creo que sea suficiente. ¿Y qué le preguntarías a nuestra próxima invitada, Rita Maestre? Hola Rita, creo que nunca nos hemos conocido directamente, pero te lanzo la pregunta. Sabiendo que en España, por ejemplo, de entre los menores de 15 años, 1 de cada 4 personas tiene ascendencia migrante, sabiendo que en España el 15% de la población es migrante, sabiendo, ¿no?, y esto nos podemos asomar a cualquier colegio público, que hay una diversidad racial enorme, ¿no?, en las aulas y en la sociedad española en su conjunto, sabiendo todo eso, ¿por qué partidos, ¿no?, como Más Madrid, Más País o incluso Sumar no tienen una representación, ¿no?, de personas racializadas y migrantes que ni siquiera se acerque, ¿no? Sé que pues allí están Teshidi, están Carolina Elías, pero realmente no es una representación real, ¿no?, ni de la realidad social española, ni tampoco a nivel de discursos. Entonces,
por qué eso ocurre y qué soluciones y propuestas tienen para cerrar esa brecha. Y ya para terminar, a modo de colofón final, te quería preguntar por Esteban Ibarra y su movimiento contra la intolerancia. Vale. Últimamente Esteban Ibarra ha sido noticia por esa denuncia a mi colega Youssef Fouled, al que acusa de antisemitismo por denunciar el genocidio en Gaza, que es algo que todos tendríamos que estar haciendo, pero en este caso creo que hay algo que ha ocurrido, ¿no? Creo que él hace 30 años y después creo que hizo una lucha, ¿no? contra la extrema derecha y contra el racismo, que creo que fue lógica, razonable y creo que era de aplaudir. Pero de un tiempo a esta parte, en el saco de la intolerancia, han ido entrando cuestiones que no tienen nada que ver, ¿no? Y que creo que hablar de la intolerancia sin entender cuáles son las discriminaciones estructurales nos acaba llevando a equiparar una serie de discriminaciones con otras, empezar a entender que todas las discriminaciones son iguales. Y no es así, o sea, no es lo mismo el antisemitismo que la crítica al genocidio que está cometiendo el Estado de Israel en Gaza, no es lo mismo. Él ha tenido además en los últimos años especial crítica a los colectivos antirracistas liderados por personas racializadas y migrantes en sus informes, ¿no? Se nos ha señalado muy directamente y creo que es una persona que no ha entendido hacia dónde va la lucha antirracista, ya no solo en España, sino en el mundo, ¿no? Y creo que en el momento en el que él no ha estado en el centro de esa lucha, como estaba hace 20 o 30 años, creo que no ha sabido entender cuál es su lugar. En el momento en el que hemos dicho, mira, son las personas racializadas y migrantes las que tienen que hablar públicamente de las consecuencias de ese racismo en nuestras vidas y en la sociedad española, él de alguna manera siento que no ha querido entender que su papel tenía que haber sido otro, ¿no? Creo que no ha entendido cuáles son las demandas del movimiento antirracista, qué es lo que estábamos pidiendo, claro. Y entonces al no haber habido ese diálogo y esa intención de entendimiento, pues ha cogido un camino que le está llevando a este lugar, ¿no? A de repente montar, ¿no? Como destapó el periodista Miquel Ramos, ¿no? Asociaciones de judíos inventadas con las que legitimar esta idea de que hay un antisemitismo, ¿no? Cuando en realidad no está habiendo, ¿no?, ese antisemitismo. Lo que sí está habiendo es una denuncia del genocidio en Gaza, ¿no? Y hasta ahí, además, la sociedad española creo que está muy activa en esa denuncia y que entienden lo que está sucediendo y entienden que es una injusticia hacia el pueblo palestino, pero sin embargo él está utilizando toda esa legitimidad, ese apoyo institucional que ha recibido durante tantos años a nivel económico, a nivel de respaldo político, judicial, etcétera, lo está utilizando contra la parte equivocada, ¿no?, de la sociedad, ¿no? Y tratando de perseguir activistas que están haciendo una gran labor en la lucha contra el racismo. Claro, además, no entender que el movimiento antirracista se oponga a un proyecto colonial y a un régimen de apartheid como es el Estado genocida de Israel, o sea, me parece que es directamente de no entender, como tú decías, de dónde surge realmente o cuáles son las reivindicaciones del antirracismo, ¿no? Es como algo así como reducir el racismo a un conflicto interpersonal y, como tú decías, no entender el calado más hondo que tiene, ¿no? Exactamente, creo que el movimiento antirracista ha hecho un ejercicio muy importante de decir, sí, los insultos, las críticas a un futbolista son importantes y son obviamente muestras de racismo, pero no van a la raíz, ¿no? Y creo que él no ha entendido, ¿no?, esa llegada a la raíz. No ha entendido, ¿no?, que tal vez el problema que hay con la gestión de la migración, ¿no?, por parte del Estado tiene más que ver, ¿no?, con esa historia colonial y de por qué la gente migra. Sani Ladan precisamente dice, quien siembra colonización recoge migraciones. Y yo creo que es una frase que resume muy bien lo que sucede. Entonces, si tú no entiendes esa colonización, todo lo que eso supone con la situación que está ocurriendo ahora en las fronteras españolas, pues es muy difícil, ¿no?, que tú puedas hacer una denuncia del racismo que realmente vaya al punto, ¿no? Te vas a quedar efectivamente en la denuncia del campo de fútbol, en que alguien ha dicho X barbaridad, pero no vas a ir a las cuestiones más materiales y más de raíz de las consecuencias del racismo en España.
Pues hemos llegado al final de esta entrevista. Moja Jereu, muchísimas gracias por haber venido, por haber pasado este ratito conmigo y muchísimas gracias por todas las frases y todas las lecciones que nos has dejado y bueno, espero coincidir pronto en otras ocasiones. Muchas gracias por la invitación y qué bonito tener estos espacios de reflexión profunda y con tiempo y en el que se puedan explicar las cosas hasta el fondo. Sí, porque algunas lo requieren. Sí, no, totalmente. Gracias. Muchísimas gracias.